Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro de par en par y junto a ustedes esta ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes de este 8 de noviembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando la entrevista que ha dado el embajador español en Cuba a la agencia EFE y en la que asegura que el rey de España no hace política. Por otro lado, el opositor José Daniel Ferrer tiene el aspecto de un anciano muy enfermo. Denuncia a su familia que finalmente pudo verlo en la cárcel de Aguadores de Santiago de Cuba. Mientras tanto, en La Habana regresan las largas colas para comprar combustible y ya les contaré algunos detalles. Y por último, se inicia la venta de los llamados pasaportes para el Festival de Cine de La Habana. Y bien, presentados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, me voy con el primer tema que ya les avisaba. Se trata de una entrevista, la entrevista que ha dado el embajador de España en Cuba, el señor Juan Fernández Trigo, a la agencia EFE. Y es una entrevista que se publica pocos días antes de la llegada de los reyes españoles a Cuba, de Felipe VI y Leticia, que estarán en una visita de Estado en Cuba entre los días 12 y 14 de noviembre. Esta, como saben, es una visita que ya ha levantado polémica, ha sacado chispas, las he comentado en esta ventana 14, especialmente porque la agenda del monarca no incluye un encuentro con la oposición cubana, con activistas de derechos humanos y tampoco con la prensa independiente más estigmatizada o más criticada por el oficialismo de la isla. Sobre estos temas vuelve el embajador de España en Cuba en esta entrevista y remarca que la visita de Estado de los reyes tendrá un contenido cultural. Dice textualmente que la idea no es venir a hacer política en Cuba porque el rey no hace política en España. También el embajador Trigo adelanta algunos de los nombres de quienes podrán encontrarse o estarán incluidos en la agenda de encuentros de los reyes. Está, por ejemplo, el novelista Leonardo Padura y el actor Jorge Perogurría. También pues se reunirá con emprendedores, personas fundamentalmente del sector privado, y bueno, hasta ahora eso es lo que se sabe, pero queda claro que con la disidencia, reitero, grupos opositores, activistas de derechos humanos, no habrá un encuentro en este viaje de los reyes de España a Cuba, el primero con categoría de visita de Estado que haya ocurrido en la historia de ambas naciones y de esta isla. Así que bueno, también Trigo aclara que es un momento delicado para los empresarios españoles que hay en Cuba, no solamente por el recrudecimiento de las restricciones del embargo estadounidense, sino también por los impagos de las autoridades cubanas a estos empresarios. Así que en ese contexto llegan los reyes de España, ya está claro que no van a encontrarse con los opositores y también que el encuentro con la llamada sociedad civil pues será bastante enfocado en la cultura y no en nada que pueda levantar chispas o crear discordia con la Plaza de la Revolución de La Habana. Y hablando de eso, me voy al segundo tema
que está relacionado porque parece ser que cuando los reyes de España aterricen en Cuba, estará todavía detenido, esta vez en la cárcel de Aguadores, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, la organización opositora más numerosa e importante de Cuba. José Daniel Ferrer, les recuerdo, fue detenido el pasado 1 de octubre, y su familia pudo verlo solamente muy rápidamente 3 días después de ese arresto, y todo el resto del tiempo estaba en paradero desconocido, no se sabía dónde había sido ubicado o estaba prisionero este opositor, y finalmente ayer la esposa y 3 de los hijos de Ferrer pudieron visitarlo en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba. Su esposa, Nelva Ortega, ha dado un testimonio bastante preocupante del estado de salud de Ferrer, a quien describe como un hombre que ha bajado muchísimo de peso, que está encorvado, que parece un anciano muy enfermo. Esta esposa de Ferrer es además doctora, así que todos los testimonios físicos que narra de él tienen un impacto mayor, porque es una persona que conoce cómo debe verse un hombre saludable o sano, y además cómo se veía su esposo antes de ser arrestado en comparación con las evidencias físicas que ella nota ahora, como por ejemplo hematomas en la parte torácica, abdominal, en las extremidades superiores. Ortega también denuncia que Ferrer pues está en una situación de maltrato, de violencia en la cárcel, especialmente por parte de otros reclusos, que está en una celda húmeda, fría, lo mantienen semidesnudo, le encadenan también manos y pies. Todo esto que cuenta la esposa de Ferrer, él logró transmitírselo, según ella, en los pocos y breves minutos en que pudo verlo en la prisión de Aguadores. Así que esta es una situación bastante preocupante. Se ha ya denunciado, Amnistía Internacional incluso envió una carta al rey Felipe VI para que pudiera interceder y se interesase por la salud de este opositor durante su viaje a Cuba. Así que atención, José Daniel Ferrer se encuentra en un estado físico bastante deteriorado, según explica su familia, y eso ya está confirmado, en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba. Y con esto me voy rápidamente al tercer tema, que es la vieja coyuntura. Como saben, la palabra coyuntura fue la más usada por las voces oficiales, los ministros, incluso por Miguel Díaz-Canel, cuando en septiembre pasado anunciaron la tensa situación de suministro energético de hidrocarburos que estaba atravesando el país en ese momento. Pero en ese discurso oficial que se mencionó tanto la palabra coyuntura y se habló de que había que esperar que llegaran los buques petroleros provenientes de Venezuela, se mencionó todo el asunto como algo temporal, como algo que iba a pasar o iba a aliviarse en algunas semanas. Lo cierto es que en los últimos días han vuelto las largas colas en las gasolineras o servicentros de La Habana para poder comprar combustible. Pero esta vez han regresado las colas sin previo anuncio oficial de la llamada coyuntura energética. Tampoco explican si es que el barco petrolero se vuelve a tardar, así que este déficit de hidrocarburos, especialmente de diésel y también gasolina, pues no ha estado acompañado esta vez de comparecencias de ministros en la televisión, discursos oficiales, ni titulares periodísticos. Es un desabastecimiento sin narrativa, una coyuntura, parece ser que en silencio. Lo cierto es que si ahora mismo pasea usted por las principales gasolineras o servicentros de esta ciudad, encontrará larguísimas colas, tan largas como la coyuntura. Y bien, con esto me voy rápidamente al último tema, que es un anuncio cultural. El próximo lunes 11 de noviembre comenzará la venta de los llamados pasaportes, los pasaportes que permitirán la entrada al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano o Festival de Cine de La Habana, como se le conoce en los últimos años,
que bueno, pues abrirá las puertas de las salas cinematográficas entre el 5 y el 15 de diciembre. Así que a partir del próximo lunes se comienza la venta de estos pasaportes para entrar a la edición número 41 del Festival de Cine de La Habana, que será entre el 5 y el 15 de diciembre. Una cita cinematográfica que siempre es interesante, pero que ha perdido brillo y lustre en los últimos años, no solamente por la censura de ciertas películas conflictivas, sino también porque se ha expandido, gracias a las nuevas tecnologías, el consumo a la carta de material audiovisual, y mucha gente pues se queda en casa a consumir una película, a una serie, un material de musical antes que ir a las salas de cine. Así que bueno, hay una posibilidad de volver a ellas entre el 5 y el 15 de diciembre con el Festival de Cine de La Habana. Y con esto me despido hasta el próximo lunes. Muchas gracias.